Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos un sábado más a nuestra reunión de Shabbat, para juntos en una sola familia, en un solo espíritu, en un solo sentir, alabar a nuestro Señor, estudiar su palabra, orar juntos y agradecerle por permitirnos llegar aquí este día. Por eso quiero pedirles que me acompañen en una oración antes de comenzar con el estudio de nuestro folleto. Oremos, por favor. Bendito Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, que estás en las alturas, Rey de reyes, Señor de señores, Dios altísimo, Dios eterno, Padre de las luces, Padre nuestro. Hoy venimos ante ti, Señor, cargados, Señor, cansados, pero venimos a reposar en ti, en tu día, Señor, en tu presencia, en tu casa junto a nuestros hermanos, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das, por todas las bendiciones y cuidados para cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, por permitirnos llegar con bien, por darnos una nación donde podemos aún reunirnos sin miedo, sin persecución, sin censura de lo que estamos hablando y estudiando, Señor, en tu palabra, Dios bueno. Te agradecemos por los gobernantes que tú has dispuesto en esta tierra, Señor, y que aún nos permiten hacerlo de esta manera. Te pedimos por los gobernantes que vendrán, los que próximamente se van a posicionar en la asamblea y en la presidencia, Señor. Te rogamos por ellos, te rogamos por tu presencia en ellos, en sus vidas, en las decisiones que vayan tomando. Te queremos pedir también, Dios bueno, que seas tú haciéndote cargo de la situación en Israel, Señor. También continuamos en nuestra oración por Israel y la situación de crisis en el Medio Oriente, Señor, todos los implicados, porque no es solo Israel, sino son varios países que están sufriendo, personas civiles que están sufriendo, Señor. En todas partes te pedimos por ellos, por paz en esta zona, en este sector, Señor, del planeta, Señor, de igual manera en la parte de Rusia y Ucrania. Dios bueno, hoy queremos pedirte que nos acompañes, que tú te hagas cargo de este día, tú te hagas cargo de esta reunión, que tú te hagas cargo de lo que va a suceder aquí, Señor, en este tiempo que queremos entregarte a ti, recordando y un mes más que inicia, Señor, de acuerdo a tu calendario, el que tú has hecho, Señor, a través de los astros que tú nos has dejado para marcarnos los días, Señor, los meses y las estaciones, Señor. Te pedimos que hoy seas tú aquí, llenando este sitio, que tu Espíritu Santo sea el que esté llenando a cada uno de nosotros, permitiéndonos el entendimiento, la comprensión, llenándonos de gozo para poder alabarte, para poder adorarte en esta mañana, Dios bueno, permitiéndonos aprender, recibir tu palabra, ya sea a través del estudio, a través de las alabanzas, Señor, y aplicarla en nuestras vidas de ahora en adelante, desde hoy en adelante, Dios bueno. Pedimos que tan solo tu Espíritu esté morando en este lugar, y en el nombre del Señor Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo sea el único que esté aquí, cualquier obra de las tinieblas, cualquier obra de maldad sea rechazada en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de su sangre, que no tenga sitio y que no tenga lugar en esta casa, Señor, en este terreno, Señor. Dispón de tus ángeles guerreros para resguardarnos también, Dios bueno. Acompáñanos en esta mañana. Quedamos en tus manos para que se haga tu voluntad, Señor, y que seas tú hablándonos, Señor, y recibiendo nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto 56. La ley de Dios es amor. Estamos ya en la unidad 2, y nos toca el tema 9, que es el último de esta unidad 2. En la unidad 2 habíamos visto ya en los otros temas. En la unidad 2 se llama La fe triunfa, la ley fracasa. Habíamos visto ese contraste de no que la ley no sirva, que al ver que la ley fracasa, tal vez pensamos en eso, no que la ley no sirva, sino que la ley no es la que nos da la salvación, ¿sí? Sino que es la fe en nuestro Señor Jesucristo lo que da la salvación, ¿sí? Entonces ese contraste hemos ido viendo a lo largo de estos estudios en esta unidad 2, la fe triunfa, la ley fracasa. Hoy nos toca el tema 9, que se llama libre para convertirse en heredero, donde vamos a ver lo que realmente es lo que pide el Señor para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ir de acuerdo al orden de nuestras Biblias. Vamos a empezar por el domingo, en el libro de Génesis, domingo. Génesis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Les leo lo que tienen en pantalla, versión NBI. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan
y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y a todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces, Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Amén. Vamos a ver entonces, Antiguo Testamento, Abraham, vamos ubicándonos donde estamos, el patriarca. Abraham, en el capítulo 11, se nos explica en los últimos versículos, se nos explica quién es su padre, ¿sí? Es Taré, nos dice ahí en la palabra del Señor, ¿sí? Nos habla de eso, nos habla de Taré, tuvo sus 3 hijos, ¿verdad? Abraham, Nacor y Harán. Nos dice ahí en el capítulo 11 que Harán, o Harán como está en esta versión, fallece y queda su hijo Lot, queda huérfano, ¿sí? Eso nos da a entender. Y ahí nos dice algo interesante, que es como Taré fue el que fue llamado inicialmente a salir de allá donde estaban viviendo en Ur de los Caldeos y salir y llegar hasta Canaán, ¿sí? Pero se quedó en medio camino, se quedó en esta región que luego le pusieron de nombre Harán, que era la tierra de Harán, del hijo de Harán. Entonces se queda ahí. Es más o menos de medio camino. En algún momento hicimos el estudio y le pusimos con el mapa, ¿no? No exactamente mitad, pero no logró llegar y se quedó ahí y decidió establecerse ahí, ¿sí? Así que miren lo que sucede luego. El Señor ahora se dirige a su hijo, a la siguiente generación, ¿sí? Taré decidió quedarse ahí y ya no se movió más. Y bueno, ahí murió uno de sus hijos, el papá de Lot. Pero luego el Señor decide hablar ahora a la siguiente generación, a Abraham. Sí, en el versículo 1 vemos, ahora sí del que estamos viendo, del capítulo 12, como Dios directamente, Yahweh, en esta versión, Yahweh directamente habla con Abraham. Abraham en ese momento, solo Abraham, sin la HA y la H adicional. Aquí esto solo significa padre, un padre exaltado viene de la misma raíz de Abba, de ahí viene Abraham. Sí, entonces es solo un padre exaltado, que luego, como sabemos, en Génesis 17, el Señor le cambia de nombre y le cambia de nombre a padre de multitudes, y es Abraham, ya con la H ahí intermedia, ¿no? Además, vemos esta relación que Dios habla directamente con él, lo cual después nos confirma Isaías, como vimos en los estudios anteriores, y también en Santiago 2:23, que se le consideraba amigo de Dios. Nos podemos considerarnos amigos de Dios, que Dios nos considere sus amigos, ¿no? Pero así nos habla de Abraham, y por eso Dios habla directamente con Abraham en ese momento y le da esta orden de que salga de esa tierra, ¿sí? Salga de esa tierra que sí, le pertenecía. Por eso le dice: sal de tu tierra. Era tuya, no es que él estaba ahí como cuando estuvieron atrapados, cuando estuvieron en Egipto o en Babilonia. No, él era el dueño de esa tierra. Sal de tu tierra, de tu pertenencia, aunque sea tuyo, pero sal de ahí, le dice, ¿sí? Y le dice, ¿qué más? Le dice: deja a tus padres, deja a tus parientes. Sí, algo sucedía y tenía que separarse y ellos tenían que darse. Y si ellos decidieron establecerse ahí, pues que ellos decidan, cada uno decide lo que tenga que decidir ante el Señor. Y aquí Abraham, por su lado, él dice: no, pues si el Señor llamó, dijo que vayamos a Canaán, y mi padre quiere quedarse ahí en Harán, pues ahora recibe Abraham directamente el llamado de ir a Canaán. Entonces él sí obedece, él sí tiene la posibilidad de obedecer y deja, y lo hace, ¿no? Entonces vemos en el versículo 2 ya cómo este llamamiento nos va mostrando estas 2 promesas, ¿no? La una, que le va a mostrar la tierra que va a recibir, ¿no es cierto?
Dice, sal y te llevaré, te mostraré la tierra que van a recibir, ¿no es cierto? Y el segundo es que le está diciendo la promesa para su posteridad, o sea, después de muerto, sus generaciones lo que van a tener, lo que va a recibir. Y le dice que será la nación grande y bendecida, ¿sí? Y que él, su nombre, obviamente por obra del Señor, va a bendecir a otras naciones, va a bendecir a todas las familias, dice. Es más, ¿sí? Ahí está dando toda la explicación de cómo va a ser, ¿sí? Y Abraham, obviamente, en ese momento en que recibía esto, no tenía hijos, ¿no? Solo dice que estaba con su esposa, solo estaba casado con Sarai y nada más no tenía hijos en ese momento. Y aún así le habla de la descendencia a Dios y le da esta promesa. Y vemos ya en el 3 como Dios le promete además cosas que van a suceder a terceros a través de Abraham. Sí, piénselo otra vez lo que estoy diciendo. A terceros a través de Abraham. Dios va a usar a Abraham para bendecir a otros, ¿sí? Así, exactamente, le está diciendo, le promete estas bendiciones a otros o maldición, ¿sí? Entonces, este es un versículo que está ahorita bastante de moda, lo estamos hablando bastante en todas las iglesias alrededor del mundo, porque estamos hablando del conflicto que está en Israel, ¿no es cierto? Y que si es que te bendicen, serán bendecidos los que te bendigan, ¿verdad? O sea, si nosotros bendecimos a Abraham y su descendencia, seremos bendecidos, pero si nosotros maldecimos a Abraham y su descendencia, pues recibiremos maldición. Es lo que se está diciendo aquí. Abraham le está explicando esto, ¿no? Le está explicando esto, así que fíjense en el momento, una vez más, aún no tenía hijos Abraham, ¿sí? Y ya está esta promesa. ¿Sí? Y después de Abraham salen los dos hijos, sale también Ismael y sale también Isaac, sí, pero acuérdese esta parte del maldecir a la descendencia de Abraham. El pueblo árabe es descendencia también de Abraham, por si acaso, ¿sí? Así que hay que tomar en cuenta eso cuando oramos, cuando decimos las cosas sobre los conflictos, sobre los árabes y que todos los árabes son así. No. Cuidado, es la misma descendencia, ¿no? Si bien el pueblo bendecido, el pueblo escogido fue el de Isaac, y le deja clarito eso a Abraham, pero Ismael también es parte de esto, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Vamos al siguiente, luego el 4, vemos que ya Abraham obedece simplemente, sí, dice, bueno, ese rato coge, se va y se fue de Harán, ¿sí? Se fue con su esposa, nos dice en el 5, con su sobrino Lot, que estaba huérfano, ¿sí? Y se fueron juntos a Canaán, ¿sí? Como su papá intentó hacerlo, esta vez él sí lo hizo. Llegan en el 6, dice que llegan a Canaán, llegan a una zona donde se llama Siquén, donde está la encina de Moré, ¿sí? Y nos dice y nos aclara que sí, vivían cananeos por ahí, gente de ahí, gente nómada, gente que estaba por ahí pasando, que no estaba establecida, pero se movía, sí. Y por eso vemos que luego cuando empiezan los tiempos de conquista, cuando ya salen, tienen que ir conquistando las distintas tierras, ¿no? Sí, ya cuando regresan con Moisés, salen y después con Josué, cada conquista de cada una de estas regiones, ¿sí? Porque todavía estaban por ahí cananeos, ¿sí? Vemos en el 7 que ahí en este lugar donde hizo esta parada en Siquem, se le aparece Yahweh otra vez. Y nos habla de esto y nos pone específicamente este lugar, Moré, porque es un lugar alto desde donde se podía ver seguramente, se podía ver un poco hacia el horizonte, ¿no? Y le dice Dios allí, le dice que esto es lo que le daré a tu descendencia. Imagínense, le da la promesa, le está diciendo ahí, ¿sí? Y lo que hace Abraham es postrarse, levantar un altar para adorar al Señor, ¿sí? Esos altares de adoración que levantamos cada vez que nosotros nos ponemos de rodillas, nos ponemos a alabar, a adorar al Señor, así. Alguna vez hablamos de todos los altares que hizo Abraham por su camino, ¿no? Este es uno de ellos. Lo hace aquí, ¿sí? Abraham sin miedo, sin contemplación, sin duda, se arma un altar ahí y empieza a adorar, ¿sí? Empieza a adorar en ese lugar, ¿sí? Empieza a que se haga público lo que él cree, lo que él creía. O sea, él, a pesar de estar viviendo allá en Ur de los Caldeos, fíjense, esto es ya más adentro en Oriente, ¿sí? Y regresaron, él ya sabía y él conocía al Dios verdadero,
Y vino trayendo eso y se quedó en Harán y seguía conociendo. Y luego llegó acá y seguía conociendo y ya empieza él a adorar. ¿Sí? Quizá cuando estaban en Harán, eso estoy diciendo quizá porque no dice la palabra, o en Ur, sus papás les enseñó, sus abuelos, sus generaciones le enseñaron. Pero él acá ya solito lo hace. Levanta el altar y empieza a adorar. ¿Sí? Es interesante estas explicaciones. Fueron espirituales, no voy a quedar mucho tiempo en esto porque hay mucho que sacar ahí. Por ejemplo, luego en el 8 nos dice que va al oriente, se dirige hacia el oriente, llega a la región montañosa de Betel, ¿sí? Y se queda en un punto en que tenía en un lado, hacia el occidente, tenía a Betel, que significa casa de Dios o presencia de Dios, ¿no? Y al otro lado tenía Hai, H-A-I, está ahí, ¿sí? Le ven en el 8. Ai significa ruina. Llega a ese punto de decisión, ¿para dónde? ¿A la presencia de Dios o de regreso a la ruina? De regreso atrás, me regreso a la ruina. Por eso nos ponen aquí estas referencias, ¿no? Porque si no, geográficamente no nos ubicamos, tal vez no es para eso, es para que entendamos que decides hacia la presencia de Dios o te decides regresar a la ruina. ¿Sí? Y hablando espiritualmente, porque él tenía su propia tierra, ¿no? Tenía su propia tierra, tenía sus propios bienes, no es que estaba mal, sin embargo, era la ruina. ¿Por qué? Porque no estaba en la presencia de Dios. De eso nos habla este versículo 8, ¿sí? Que también parece que está por estar, ¿no? Pero fíjese en esto, en los significados de las palabras, ¿sí? Y por supuesto, hizo también otro altar ahí, ¿sí? Si se le pareció el Señor, pues ahí también le adoró, ¿sí? Y luego nos dice que siguió por etapas hasta ya llegar a Negev. Negev está abajo, en esa punta en Israel, cuando llega y se hace una punta, un triángulo. Por allá empieza Negev, ese desierto que sigue siendo desierto, no ha podido ser poblado hasta ahora, ¿sí? Ahí hasta allá llegó, y ahí empezó, y ahí estaba ya en la tierra ya prometida, y así lo logró llegar. El Señor le permitió llegar ya libre, ¿sí? Libre para convertirse en heredero, como es el tema de esta lección. Vamos al siguiente día, vamos a jueves. Jueves nos tocaba leer Deuteronomio, capítulo 32, del 1 al 14. Jueves, capítulo 32, del 1 al 14. Les leo la versión NBI que tienen en pantalla. Escuchen cielos y hablaré. Oye tierra, las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos. Ya no son sus hijos. Son una generación torcida y perversa. ¿Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado. Pídele a tu Padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila que agita su nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba, ningún Dios extraño iba con él. Amén. Hermoso, ¿verdad? Esto usted seguramente lo tiene en su Biblia como el Cántico de Moisés. Es una canción, sí. Sí, en nuestro idioma no rima, no cuadra, no hay métrica y todo, pero es una canción, ¿sí? Es un cántico que hace Moisés sobre la perfección de Dios, sobre lo que es Dios. Y ahí nos habla, por supuesto, de la herencia de los herederos, ¿no es cierto? De lo que él hace. Entonces empieza Moisés este cántico diciendo en el 1 que escuchen los cielos y la tierra. Todos escuchen, ¿sí?
No es que solo aquí en secreto, todos escuchen, ¿sí? No solo en el grupito, no solo aquí en el grupo, no, afuera, todos, anunciarlo a todos, ¿sí? Y ahí él dice, menciona estas cosas, ¿no? Como que quisiera que sea su enseñanza, lo que él está a punto de decir, a punto de enseñar, que sea como lluvia que da vida a las plantas, a las que están naciendo, a las que están brotando, ¿sí? O sea, piénselo, es como que él está diciendo, quisiera que mi enseñanza sirva para los que están aprendiendo en este momento y que vayan, y luego vayan creciendo con esta enseñanza y luego hagan lo mismo, ¿no? Que de eso se trata, ¿sí? En el 3 dice que va a proclamar. Ya habíamos revisado el significado de esta palabra proclamar, que es también gritar, que es también anunciar, que es también celebrar, que es también pregonar. O sea, no solo voy a decirles, voy a gritarle con fuerza, es esto, ¿sí? Así dice, que el nombre del Señor, el nombre del Señor, sus obras. ¿Para qué? Para que todos alaben la grandeza de Dios, dice en el versículo 3. Para eso. Entonces, si todos queremos que el mundo esté alabando al Señor, que el mundo esté dándole la gloria al Señor, pues nos toca hacer nuestra parte, que es también proclamar su nombre, proclamar sus obras, ¿sí? En el 4 va estableciendo, ¿no?, que el Señor es la roca, el Señor es, el significado es también el refugio, la roca de refugio, el lugar de refugio, ¿sí? Esta roca fuerte, este refugio fuerte, castillo fuerte, torre fuerte, distintos significados que se le da luego más adelante, ¿no? Y ahí va diciendo que hace obras perfectas, que sus obras son perfectas, que sus caminos son justos, que Él es fiel y que Él no practica las injusticias. Él no. Todo lo que Él hace es justo, nos deja clarísimo aquí, está diciendo aquí Moisés esto sobre el Señor, ¿sí? Que Él es recto y justo. Sin embargo, dice en el 5, sucede que algunos de sus hijos, ¿no es cierto?, actuaron de manera corrupta, ¿sí? Ahí la palabra corrupta es también ruina, es depravación, ¿sí? Pecado en resumidas cuentas, ¿no? Y dice que ahora por esas acciones serán avergonzados porque ya no serán considerados hijos. Miren, eso habla. Y luego en el 6 les hace estas preguntas retóricas. No es tu padre quien te libertó de la esclavitud de Egipto, ¿acaso? ¿Cómo es que no le estás obedeciendo? Te estás yendo contra él, ¿no? Les está haciendo estas preguntas, ¿no? Y les va recordando y le dice en el 7, ya les dice, recuerda tu pasado, acuérdate de tu pasado, ¿no? Acuérdate de dónde estuviste, ¿sí? Y si no recuerdas, pues pregúntale a tu papá, pregunta a los ancianos, ¿sí? Pregunta a alguien, pregunta cómo fue, que te cuenten lo que fue, lo que sucedió, ¿sí? Es aplicable para nosotros hasta hoy en día, ¿verdad? Nos encontramos en situaciones en que nos olvidamos del Señor o nos alejamos del Señor o le reclamamos del Señor, pues regresemos, recordemos, ubiquémonos, ¿sí? ¿Qué hizo ya? ¿Qué ha hecho? ¿Cuánto nos ha dado? ¿Sí? Hacemos en esta parte. Recuerda, y si no sabe, pues por eso nos reunimos cada sábado, por eso tenemos estudios, por eso estamos juntos, para seguir aprendiendo, ¿sí? El 8 dice, cuando el Altísimo, el Elión que cantamos, ¿verdad? Elión, dio su herencia, que es la tierra que le dijo, ¿no es cierto?, a Abraham, a las distintas naciones, dividió a la humanidad y puso límites a los pueblos de acuerdo a las tribus de Jacob, a las 12 tribus. ¿Quién está haciéndose cargo de todo esto, no? Por eso el 8 está clarísimo esto. Cuando el Altísimo dio su herencia, cuando dividió a toda la humanidad, ¿quién se hizo cargo de esto? Fue Él. Él es el que hizo así, el que repartió y les dijo, unos vayan a vivir por allá, otros por más lejos, otros para allá, otros se quedan aquí. Él lo hizo. Y todo esto dice también a partir de las tribus de Jacob, de Israel, las tribus de Israel, ¿sí? Y ahí deja claro en el 9, ¿por qué hace esto? Porque su pueblo, porque su porción, porque lo que Él le toca, lo que Él quiere para Él es Jacob, ese es el pueblo, este es el pueblo escogido, Jacob, Israel, ¿sí? Y ahí nos cuenta en el 10 cómo encontró a Jacob, dice, lo halló en tierra árida, en tierra salvaje, todo esto, ¿no? Es estos lugares donde nos encuentra también a nosotros, donde hemos estado también nosotros, ¿no es cierto? Lejos del Señor, un peligro, siempre también cuando estamos lejos del Señor, ¿sí? Nos habla de eso. Pero Él dice que lo recogió, lo protegió
y lo guardó. ¿Cómo a qué? Y pone el ejemplo, como a niña de sus ojos, como hacen las águilas también, dice que cuidan a sus polluelos en el nido, moviendo las alas, y dice que incluso les lleva sobre sus alas. Que esto es algo que sí se ha visto, si hay águilas que hacen esto, ¿sí? Si hay águilas que hacen eso, las águilas que conocía Moisés seguramente, por eso pone él como ejemplo esto además. ¿Sí? Estas águilas que ayudan a que salgan de su nido para que aprendan a volar a sus polluelos, ¿sí? Eso dice que hace el Señor. Y deja clarito que esto fue obra solo del Señor, no de otros dioses, por si acaso, ¿no? No sé en qué momento estaban para que les aclare y les diga, por si acaso, esto no fue obra de otros dioses, solo de nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, y ahí le hizo subir, dice que le hizo subir a las alturas de la tierra, donde habrá el fruto de donde recibirán el fruto del campo, miel, el aceite de la roca, ¿cierto? Todo esto que les promete, la leche, comerán corderos, cabritos, toros, ¿sí? Todo esto, y beberán vino, ¿sí? Es la alegría. Vamos al siguiente, este vivir libre, ¿sí? Vamos, el sábado nos tocaba Gálatas 3, del 23 hasta el 4:7, ¿sí? Les doy la versión NBI que tienen en su pantalla mejor. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén. Ahí está más claro, ¿cierto? Lo que hablamos. La herencia de su pueblo escogido, sí, los que eran, sí, y aquí la adopción. Nosotros entramos a esto, somos adoptados a esto, por eso vamos a recibir la herencia, ¿no? Esto hablamos ya la semana anterior, en el estudio de la semana anterior se tocó justamente este capítulo de Gálatas 3, ¿verdad? Donde se habló sobre lo que estaban haciendo los gálatas en ese tiempo, ¿no? Les llamaba insensatos, torpes, ¿sí? Porque estaban abandonando la fe, porque se estaban yendo por tradiciones, por legalismo, por otras cosas, ¿no? Y se estaban perdiendo. Entonces aquí vamos desde el 23, nos habla que antes de la fe en Jesucristo, ¿sí? En Jesucristo, ¿sí? Estábamos solo creyendo en la ley, esperando en la ley, encerrados en la ley, y no había más que la ley. Ese era nuestro refugio. Por eso habla de encerrados, ¿no? Y que estábamos refugiados de la ley, obligados a esa carga, de que si no cumples la ley no eres salvo. Sí, no hay otra. Entonces estábamos eso. Pero ahí nos dice, llega el 24 y dice, pero la ley tan solo era una guía, tan solo era un ayo, lo que dice, ¿no? Tan solo un tutor, ¿sí? Los ayos son esas cosas cuando uno se rompe el hueso que tienen que ponerle al lado un palo, un tablillado. Ahora hay otras cosas ya también de distintos metales y cosas así que se pone cuando uno se rompe el hueso. Eso, solo para que sirve de guía y para que el hueso vuelva a crecer bien y vuelva a unirse bien. Sí, de eso está hablando. La ley es eso, solo es la guía. Y eso les está aclarando. La ley es la guía, no es la salvación. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Les dice eso, que es del ayo, pero ¿para qué? Para conducirnos a Cristo. ¿Para guiarnos a dónde sirve la ley? Guiarnos a Cristo. No es que nos olvidamos de la ley y no.
No, la ley es la que nos va a llevar a Cristo. Usted va leyendo todo el Antiguo Testamento y va dándose cuenta que todo apunta al Señor Jesucristo. Todo tiene sentido con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Muchas veces leemos solo el Nuevo Testamento porque nos somos cristianos y el Antiguo le borramos por poco, no le topamos. Pero no es así. Muchas cosas del Nuevo Testamento tienen sentido cuando usted ha leído el Antiguo Testamento. Si no, no. ¿Sí? Entonces dice el 25, llegada la fe en Jesucristo, no dependemos ya del ayo, de la guía, ¿sí? O sea, ya de Moisés, de lo que dijo Moisés, de lo que Moisés dejó por escrito, de lo que Moisés enseñó, todo eso, ¿sí? De creer en eso para ser salvos, de que necesitamos completar la ley perfecta para ser salvos, ¿sí? Y dice en el 26, todos ustedes son hijos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios, pero, ¿cuál es ahí? Mediante exactamente la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el requisito? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no es que todos los humanos del planeta son hijos de Dios. Son creación de Dios, por supuesto. Pero hijos de Dios son los que tienen fe en Jesucristo. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. ¿Sí? 27. Y deja aún más claro. ¿Por qué? Porque han sido bautizados en Cristo. Y luego revestidos en Cristo. Revestidos en Cristo. Y al ser nosotros revestidos en Cristo, se nos hace justos. ¿Sí? El momento en que se nos vaya a juzgar ante la ley, en el juicio final, como estamos revestidos de Cristo Jesús, cubiertos nosotros, Él sí cumplió toda la ley. La cumplió a perfección, a cabalidad. Él sí pudo, sin mancha, sin error. No como el resto de la humanidad. Entonces, como estamos revestidos por Él, somos nosotros, aunque nosotros no hayamos cumplido la ley a perfección, somos nosotros justificados en ese juicio. Sí, nos hace justos. Esa es la justificación. A veces lo hablan tan difícil que la justificación, eso es la justificación, simplemente tú eres revestido por Jesucristo y por ser que Jesucristo es justo, tú también eres justo. Eso es todo. De eso se trata esto. ¿Sí? Esa es la justificación por fe. Justificación por fe. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, porque somos bautizados de esto. ¿Sí? El 27 le recuerda ahí Pablo a los Gálatas, les dice, vean, ya olvídense de que hay privilegios, de que hay diferencias, hombre, mujer, el de este país, de otro país, el libre, el esclavo, y no hay diferencia, no hay distinción. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo. No es que solo tú tienes un Cristo y el otro tiene otro Cristo. No, es el mismo Cristo para todos. Por eso todos somos uno solo en Cristo. ¿Sí? Como dice Juan 17, 23, perfectamente uno en Cristo. ¿Sí? Uno en Cristo. ¿Sí? Y en Juan, esas son las palabras directas de Jesús. Aquí son las palabras de Pablo, ¿verdad? Pero en Juan, Él nos dice, Jesucristo mismo nos dice, que somos perfectamente uno en Él. Dice, que seas tú conmigo, Padre, para yo ser uno con ellos. Va a ser perfectamente uno con ellos, pide Jesucristo ahí. ¿Sí? Juan 17, 23, por si acaso, anótele. El 29 dice, entonces si son de Cristo, ¿qué corresponde? Corresponde a que nosotros también somos de Abraham. ¿Sí? Ahora recuerden lo que leímos en Deuteronomio y lo que leímos en Génesis. La promesa, todo lo que le dijo Abraham. Nos dice, ahora como están en Jesús, ustedes van a ser también ya de Abraham. Automáticamente. Pero hace un rato leímos que eran solo los de Jacob, solo los de Israel, solo las 12 tribus. Y ahora dice esto. Y ahora nos dice esto. Y lo explica porque dice que somos adoptados. Sí, no somos tal vez de sangre como tal, de sangre de alguna de las 12 tribus, pero somos adoptados de ese mismo lugar. Entonces, por lo tanto, somos parte de Abraham. Por lo tanto, herederos de esa promesa que estamos leyendo, que leímos en Génesis, que leímos en Deuteronomio. ¿Sí? Está en muchos lugares además. Y usa promesas en plural, pero es una sola, ¿no? Porque dice promesas porque varias veces lo repite. ¿Sí? Que es la salvación. ¿Sí? Por si acaso. ¿Sí? En el 4:1 ya deja claro, le pone esta explicación, ¿no? Para que la entendamos mejor, por si acaso no nos haya quedado claro eso. El Señor siempre es así con nosotros, con paciencia nos explica y dice como un heredero, ¿no? Cuando es niño, ¿sí?
es niño, no se le va a dar ese momento todo el dinero y toda la plata, todas las cosas, todas las posesiones, todos los bienes de su padre. No, porque es todavía pequeño, porque es todavía menor, porque todavía es niño. ¿Sí? Y le dice que lo que se le va a poner son unos guías, unos tutores, unos administradores al lado que le vayan guiando y ayudando hasta que llegue el momento, la fecha, el día en que su padre le diga, ya ahora sí hazte cargo, ya puedes hacerte cargo. Entonces eso nos está nos está tratando de explicar que así sería con nosotros. La ley sirve para que nosotros entendamos hacia dónde vamos. Pero no es la ley lo que nos salva, sino hacia dónde nos está guiando la ley, ¿sí? Que es a Jesucristo. Eso es lo que está tratando de decir aquí Pablo, ¿sí? Y el momento, como dice, el momento en que el Padre decide darle la herencia, es el momento en que viene el Señor Jesucristo, es el momento en que se da la herencia final, la salvación. Sí, ahí será, en esa herencia. ¿Sí? El 5 ya nos resalta otra vez que somos los adoptados, ¿sí? Como hijos, ¿sí? Y en el 6, ustedes ya son hijos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo de su Hijo, el Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo, como es el Espíritu de Cristo, Cristo puede decirle al Padre, le puede decir papito, así con esa cercanía le puede decir Abba, así les dice, entonces ustedes también ya pueden hacer lo mismo, también pueden decirle Abba, ¿sí? También pueden decirle Abba. Eso es lo que está diciendo. En el 7, ya no eres esclavo, eres libre, eres hijo heredero. Eso nos está diciendo aquí, ¿sí? Vamos al viernes. Sí, con eso creo que alcanzamos. Está diciendo que alcanzamos al viernes. Vamos a Hebreos 11, 8 al 19. Les leo versión NBI que tienen en pantalla. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Amén. Nos deja mucho más claro, ¿verdad? Ya en Hebreos, que es el libro en el que nos aclara todo, ¿sí? Se pone, los autores del libro de Hebreos nos dejan claro todas estas partes. Aquí en el capítulo 11 nos habla de lo que estamos estudiando en este momento, que es lo de la promesa a Abraham, la herencia, ¿sí? Y que es por fe. Y empieza a hablar, por supuesto, de eso, porque está dirigiéndose a los hebreos, a los que ya de por sí son herederos. Sí. Dices, todo el tiempo se decían hijos de Abraham, y son hijos de Abraham. ¿Sí? Ahora nosotros también podemos, como venimos en el versículo anterior, también ser hijos de Abraham. También llamarnos hijos de Abraham. Sí, pero es Dios realmente. Entonces, dice en el 11, desde el 8, perdón, el capítulo 11. Por la fe, Abraham obedeció
y salió sin saber a dónde iba, dejó todo por la herencia que Dios le dijo. ¿Sí? Empieza diciéndonos eso, empieza dándonos el ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hizo Abraham? Así puedes hacerlo tú. Dice que habitó en tiendas como Isaac, como Jacob, como los otros descendientes, habitaron en tiendas. ¿Y por qué resalta tiendas? Por la temporalidad de las tiendas, porque en las tiendas uno se va moviendo y va cambiando de lugar. ¿Sí? Por eso habla de eso. Habitaron en tiendas, se movían, no dice ahí se movían, pero eso se entiende porque luego dice que estaban esperando que llegue la ciudad sólida. ¿Sí? No estaba hablando de Jerusalén sólido, no estaba hablando del templo ni nada de eso, sino aquí nos dice ¿cuál? La celestial, ¿sí? La que Dios es el arquitecto y constructor. Sí, porque va a decir el templo, sí, Dios les dio cómo tenían que hacerlo, Dios les dijo sí, pero no es eso, está hablando de la celestial. ¿Sí? Luego ya nos habla en el 11 que por la fe, aunque era muy viejo, Abraham recibió fuerzas para tener hijos de Sara, que era estéril además. ¿Sí? Y les nacieron numerosos hijos, como dice, como estrellas, ¿verdad? O como la arena, así de numerosos. Todos. Y dice, todos murieron sin recibir la herencia, en ese punto que está hablando el libro de Hebreos, sin recibir la herencia prometida. Pero sí reconocieron que eran peregrinos. ¿Sí? Sí, no recibieron esa herencia y hasta ahora todavía no. Pero dice que reconocieron que eran peregrinos. ¿Por qué aclara esto el autor de Hebreos, de esta parte de Hebreos? Les aclara que ellos mismos sí se decían peregrinos, sí estaban anhelando ir a otro lugar, no estaban aferrados de estar aquí en esta tierra, en este lugar físico. ¿Sí? Y por eso, dice en el 14, dieron a entender que si buscaban o esperaban otra patria, otra cosa, se hubieran ido, pues. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan en la parte de Abraham, que tenía la posibilidad de regresar hacia atrás, hacia ruina? ¿Sí? Que estaba al frente Betel, atrás, ¿a dónde voy? ¿A dónde decido? ¿A dónde voy? ¿A qué lado? ¿Oriente, occidente? ¿Sí? Así, tenían la oportunidad y por eso les dice, si es que ellos, los antepasados, los hijos de Abraham, está hablándoles aquí a los hebreos, a los de las 12 tribus, si era lo que estaban ellos esperando, regresar a una patria, porque decían, somos extranjeros y peregrinos aquí, y están hablando de patria física, en algún momento se hubieran regresado. Hubo tantas oportunidades de regresarse y no lo hicieron. Es decir, por eso explica el autor de Hebreos, ellos no estaban hablando de algo físico, no estaban hablando de regresarse a Harán o de regresarse a Ur de los Caldeos, estaban hablando de la patria celestial. ¿Sí? Dice, por eso Dios les preparó una ciudad. ¿Sí? Anhelaban este lugar mejor y por eso Dios les preparó la ciudad. Dios, entonces ahí vemos que es Él, esta ciudad que dice en los versículos anteriores que es el constructor y arquitecto, es de esta ciudad, la ciudad celestial a la que todos anhelamos. ¿Sí? Luego ya en el 17, del 17 al 19 dice, por la fe, Abraham, que ya tenía la promesa, ¿sí? Él ya la recibió, ya tuvo a su hijo, ya tuvo su descendencia, se le prometió un hijo, se le dijo que iba a tener un hijo y sabemos toda la historia, tuvo a Ismael primero, pero con la esclava egipcia, pero luego Dios le aclaró que no era con él, que es con otro, que es con su esposa, que es con Sara. ¿Sí? Y con Sara sí tuvo a Isaac y le dijo que ese es el hijo de la herencia, que ese es el del pueblo prometido, ese es del que le dijo que saldrá su pueblo escogido y heredarán esa tierra de Canaán. Ese es el que le dijo. Entonces, los de Isaac, los del lado de Isaac. ¿Sí? Entonces ahí nos dice que él ya tenía a Isaac. Y Dios le pide que le lleve y le entregue en sacrificio. ¿Sí? Que muera. Para muerte en sacrificio, así tenía que ser, ¿cierto? Y dice que Abraham lo aceptó porque creyó que si Dios estaba pidiendo, él sabrá cómo lo hará, porque si Dios le dice que este es el hijo del que va a salir toda la descendencia y luego le dice que va a morir, entonces Abraham seguramente creyó, está ahí escrito, creyó que el Señor tiene el poder de resucitar y si es que muere va a resucitar Isaac y va a tener los hijos, porque de ahí dijo que era la promesa. ¿Sí? Entonces dijo que sí. Lo hizo, cumplió.
Y dice ahí, se le devolvió a Isaac. Se le devolvió a Isaac. ¿Sí? Que figurativamente sí puede decirse que estaba ya muerto porque estaba ya condenado, iba a ser ya puesto en sacrificio, pero regresó a la vida, se le devolvió. Y de ahí sale el pueblo escogido del Señor. ¿Sí? Leamos, aunque sea Santiago 2, del 1 al 7, ¿ya? Vamos al martes. Estos 5 minutos que nos quedan. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos de la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son aquellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? ¿Sí? Amén. ¿Qué les está diciendo? Ya dijo, Pablo también ya lo dijo, y aquí Santiago dice lo mismo, no hay favoritismo, no hay diferencia. ¿Sí? Somos uno en una misma fe en Jesucristo. Y más bien al hacer diferencia y distinciones, ¿qué les dice? Que están pecando, ¿sí? Al atender mejor al elegante, están discriminando y están ya juzgando, haciendo juicio. El juicio es solo de Dios, ¿sí? Y ahí en el 5 ya les habla de que Dios ha escogido a los pobres de acuerdo al mundo, pobres según el mundo, no pobres para Él, no pobres en espíritu, sino pobres según el mundo. Dice que les ha escogido para que sean ricos en fe, en cambio. Puede ser pobre en bienes, pero rico en fe. Tiene la diferencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que hereden el reino que prometió a los que le aman. Fijémonos bien esa parte, ese versículo, el 5. El siguiente, por favor. Ahí está. No ha escogido a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Y ahí una vez más entramos nosotros como adoptados. ¿Por qué? Por fe y por amarle. Por amarle. El reino que prometió a quienes le aman. Le aman. Esa es la diferencia, es importante. ¿Sí? Y luego les dice, el 7 les dice, ¿cómo es que se deben más a los ricos, a los que hablan mal contra Dios, a los que les llevan a los tribunales, a los que les juzgan? ¿No? Y les dice, ¿cómo es que hacen eso? Y en el 8, que no está ahí, les explica que cumplir la ley si por un lado cumples la ley, pero haces acepción de personas o diferencias o favoritismos de personas, es lo mismo como si no estuvieras cumpliendo la ley. Pues, ¿para qué te sirve hacerte el que cumples la ley si haces estas otras cosas? ¿Sí? Por eso vemos que el título del tema era de la unidad, ¿sí? Que la ley fracasa y la fe triunfa, lo que importa es la fe. Sí, la ley, y una vez más, y que nos quede claro lo que leímos, la ley está para ser nuestra guía, nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra enseñanza. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor Jesucristo. ¿Sí? Para eso. No es que ha sido borrada, anulada, sino aquí dice claramente, lo dice Pablo, lo ratifica Santiago, es para eso. ¿Sí? Amén. Quedemos ahí entonces. Espero que hayan leído el resto, se nos faltó leer aquí Primera de Pedro y el Salmo 16. ¿Sí? Como siempre, nos quedan 4 lecciones. Todavía hay unos pocos folletos y luego ya vamos al siguiente folleto. La idea es que cada uno en su casa vaya leyendo, vaya estudiando con su familia entre semana, día a día, si es posible, haciendo las actividades, las preguntas entre familia, leyendo, comprendiendo y viviendo. Hay unas historias hermosas en cada uno de los temas. La idea es esa, y para que lleguemos acá y tan solo les damos un resumen, ¿no? Tan solo es un resumen que hacemos juntos y veamos si usted también llegó a las mismas conclusiones, por supuesto, ¿sí? De eso nada más se trata, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Vamos a los anuncios.